El día de hoy vamos a continuar el estudio bíblico del libro de Juan. Vamos a estar estudiando lo que es el capítulo 2 completo y van a ser dos temas. El primero, que es el en el cual vamos a estar más de fondo, que es la primera señal del Hijo de Dios. Cuando empezamos todo esto del estudio bíblico dijimos que íbamos a ver las 7 señales del Hijo de Dios y los 7 yo soy de Jesús a lo largo del libro de Juan. Entonces vamos a ver la primera señal, que es cuando Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y después vamos a ver cuando Jesús purifica el templo. Entonces esas van a ser las dos lecturas que vamos a estar teniendo el día de hoy para poder abarcar todo el capítulo 2. Voy a estar leyendo Nueva Versión Internacional. Entonces, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había ahí 6 tinajas de piedra y de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros y Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron ahí unos días. Cuando leemos aquí señal en el libro de Juan, pues Juan, valga la redundancia, él usa esta palabra para referirse a una obra sobrenatural. ¿Y qué es una obra sobrenatural? Es algo que no se puede explicar por las leyes de la física, de la ciencia, de la naturaleza. Es algo que sobrepasa pues ese entendimiento y eso que nosotros como humanos conocemos como natural, normal y que se puede explicar. Entonces, por eso vemos las 7 señales del Hijo de Dios, estos 7 milagros, estas 7 obras sobrenaturales que son las cuales vamos a estar estudiando y la primera aparece pues en este capítulo 2, que es cuando Jesús convierte el agua en vino. Pues Jesús, cuando empieza este proceso de ya demostrar quién es Él y de que Él es el Hijo de Dios, vemos con anterioridad de que Él no se deja llevar por las personas, por la necesidad, por el momento. Él está esperando el momento de que Dios ya le diga: ha llegado tu hora de comenzar el proceso a la cruz. Entonces, cuando Jesús ya vemos aquí, él ya casi tiene como los 30 años, según los estudios, la Biblia y lo demás. Entonces, vemos que María es la que se llega con Jesús y yo me pongo a pensar, en ese tiempo las bodas eran bastante importantes, era un acuerdo entre los padres se ponían de acuerdo, presentaban a los novios, pasaba 1, a veces hasta 2 años de preparación para las bodas, porque había fiesta toda una semana según la tradición. Entonces estas personas pasaban hasta 1 o 2 años preparando el banquete, la comida para todas las personas esas semanas. Vemos que está la mamá de Jesús con los 12 discípulos y nosotros decimos: es invitaron a todo el pueblo. Entonces las bodas eran algo muy especial y en la Biblia tenemos mucha representación o esa analogía, comparación con las bodas. Entonces ellos sentían, yo me pongo a pensar en el novio, en esa necesidad que él estaba sintiendo, en lo que él estaba pensando de: ay, tengo toda esta gente aquí y ya no hay vino, ya no hay que darles. Los sirvientes estaban ya preocupados que qué hacemos, y llega María y le dice a Jesús: tú puedes resolver este problema, convierte el agua en vino. Ella sabía con quién estaba hablando, sabía quién podía dar ese milagro. Y sobre todo, pues Jesús, algo que me da la atención, sobre todo en Biblia, lenguaje actual, es que en el versículo 4, donde él le dice: aún no ha llegado el momento de que les diga quién soy. Pero sin duda alguna María es usada por Dios y al final él, con todo ese respeto a su madre, decide pues comenzar y siente en algún momento, la Biblia no es más específica, pero sé que en ese momento pues Dios habla de su vida para que él pueda hacer esta primera señal. Y sobre todo pues es
un milagro en el punto de que nosotros podemos ver en ese tiempo habían algunos brujos, hechiceros que hacían estos juegos de convertir el agua en vino, pero eran unos juegos y la gente se los creía algo así. Pero ellos siempre, cuenta la tradición, pues que ellos tapaban y todo, y era esa magia que ellos llamaban. Pero aquí podemos ver cómo los sirvientes, como todos los demás, se dan cuenta que Jesús realmente convierte el agua en vino, porque pues en estas tinajas estaban llenas de agua y todos se dieron cuenta. Y sobre todo los sirvientes, que cuando las volvieron a abrir, después de llenarlas, pues era vino. Y sobre todo porque podemos ver que el agua no fermenta. El agua no viene de ninguna fruta como el vino viene de la uva. El agua no con el tiempo agarra sabor, no. Y eso es algo que lo podemos llamar como ese milagro, esa cosa sobrenatural, porque Jesús convierte esta agua en vino de uva fermentada de gran calidad. Porque sobre todo es cuando llega el mayordomo con el novio y le dice, has guardado el mejor vino para ahora. Y nosotros sabemos que para que un vino sea bueno, muchas veces tiene que pasar años y años guardado para que agarre ese sabor que lo hace tan especial. Y es donde nosotros vemos que el novio y su familia y todos los de la boda se habían preparado. Y nosotros creemos muchas veces que damos lo mejor, que preparamos lo mejor, que lo tenemos todo bajo control, pero cuando Jesús llega y aparece en nuestras vidas, Él nos muestra que Él puede hacer todo de una manera sobrenatural, que Él hace lo mejor de nosotros, de que se preocupa por nosotros hasta en las cosas más mínimas, porque el novio puede haber dicho, bueno, llenen las tinajas con agua y sirvan agua, no pasa nada. Ya después, al final de todo, ¿qué vamos a hacer? Pero Jesús siempre en nuestra necesidad, en cualquier momento aparece y Él hace las cosas mucho mejor de lo que nosotros podemos hacer. Aun cuando hay necesidad, Él hace que las cosas sobreabunden. Y eso es bonito en esta parte de la historia, el entender que a veces nosotros damos todo, entregamos todo, creemos que tenemos todo bajo control, pero cuando Jesús aparece, Él hace todo de una manera sobrenatural. También tenemos esta comparación en el Antiguo Testamento, cuando Moisés convierte el agua en sangre, pero eso era para juicio, y ahora Jesús viene y usa pues esta simbología donde pues Él convierte el agua en vino, donde Él está mostrando que va a haber pues esa transformación, que Él viene sobre todo para transformar el agua en vino y mostrarnos quién es y lo que va a hacer. Y uno de los puntos importantes es que Jesús no hizo este milagro para que pues todos digan wow, esto y el otro, sino que en los versículos nosotros leímos que dice que creyeron en Él sus discípulos, los de su casa, los creyentes creyeron en Jesús. Porque imagino que también en esa boda han de haber estado los hermanos de Jesús, José si aún estaba con vida. Entonces Jesús hace todas estas señales muchas veces no para convencer a las otras personas, sino para convencer a los de su misma casa, a los de su grupo, a los de su centro. Y así hace Jesús con nosotros, porque los milagros no sirven muchas veces los milagros sirven para mostrar quién es Jesús. Pero para los que ya creemos en Jesús y vivimos en Él, simplemente nos ayuda a reafirmar nuestra fe y esa confianza que ya tenemos. Ahora en la segunda parte vamos a estar viendo cuando Jesús purifica el templo, que en este caso va a ser del versículo 13 al 25, y dice así: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, delante de la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía.
En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Y eso es muy bonito saber que Jesús nos conoce y nos ama a pesar de cómo somos. Y aquí viene algo muy importante. Muchos dicen aquí que Jesús se enojó y él empezó a tirar todo y así, pero es que tenemos que entender que había un sistema corrupto dentro de la iglesia, dentro del templo en ese momento, que era que pues en el Antiguo Testamento podemos ver cuando estaba Anás y después él es sustituido por Caifás, que es su hijo, pero sobre todo Anás planta pues este sistema corrupto en la iglesia, donde a la hora de hacer el cambio de monedas había este interés del 12%. Y también había muchas veces que pues las personas no daban dinero, pero daban todas estas ofrendas, como vemos aquí que dice que de palomas, animales, etcétera. Y había ahí todo un sistema corrupto de ofrendas y de interés, tasa, etcétera. Entonces vemos, o sea, nosotros nos ponemos a pensar que Jesús, creyendo pues en la ley de Moisés, criado de esta manera, como venía toda la tradición, él de niño pues iba a esta iglesia y todo, pero como ya era el momento donde él podía tomar autoridad de su casa, de su templo, es donde vemos este arrebato de celo, como lo menciona aquí en la Biblia. Y sobre todo él lo hace desde el punto de vista de injusticia, en la cual como está todo este sistema corrupto plantado en el templo. Y aquí en mis anotaciones tengo pues de que al fin había llegado ese momento donde él podía tomar autoridad de su casa. Y de ahí vemos esta parte donde él dice que él va a levantar el templo en 3 días, pero es aquí donde se refiere a su crucifixión, donde él ya lo empieza a anunciar, donde después del 3er día él va a resucitar. Los discípulos no lo entendieron en ese momento, pero como dice en la Biblia, después de su resurrección ellos entendieron y se acordaron de esta parte y creyeron aún más. Entonces, y a la vez tenemos esta comparación muy grande porque cuando viene Jesús, muere en la cruz, resucita, entra en el sistema de la gracia y ahora nosotros somos ese templo y morada de Jesús. Ya no es necesario únicamente ir a algún templo o a una iglesia. Claro, es importante congregarnos, convivir con hermanos y todo eso, pero ahora nosotros somos el templo, la morada de Jesús. Y así como en ese tiempo en el templo existían cosas turbias, corruptas, malas, así en nosotros hay maldad, hay corrupción, hay cosas que tenemos que limpiar, sanar, y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a reconocer el pecado que hay en nosotros, el pecado que vive en nosotros, el aceptarlo y comenzar ese proceso de santidad. Porque cuando acepto a Jesús en mi corazón, yo me vuelvo de Él y Él ya tiene esa autoridad sobre mí. Y sobre todo lo bonito es que nosotros empezamos ese proceso de santificación. Empezamos ese proceso de limpiarnos, de lavar nuestros pies, pero al final es Jesús el que tiene todo el poder, la autoridad de limpiar mi corazón. Y muchas veces ven esta parte de la Biblia como que cuando Jesús se enojó y esto y el otro, pero no, es ver eso. Que así como en ese tiempo tal vez era un templo físico, pero ahora nosotros somos ese templo, tenemos que seguir en santificación todos los días. Y así como en el templo se hablaba de la ley, en la iglesia hablamos de las escrituras y todo eso, para nosotros la única palabra que tiene que existir, contar y valer es la Biblia. Entonces esto sería lo que es el estudio de Juan en este capítulo 2. Espero que te haya gustado y puedas volver a leerlo y volver a estudiarlo. Yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, como lo es para la mía. Y la próxima semana pues estaremos estudiando lo que es el capítulo 3 y hay video el día domingo, así que Dios te bendiga.